días, mi nombre es Mirly Gómez y yo voy a hablar sobre la dermatitis por contacto o eczema de contacto. Es un síndrome reaccional causado por la aplicación de una sustancia en la piel, puede ser aguda, subaguda o crónica y se origina por un irritante primario o por un mecanismo de sensibilización y va a ser favorecida por la atopía, la humedad y la higiene deficiente del paciente. La dermatitis por contacto constituye del 5 al 10% de las consultas dermatológicas, afecta a todas las razas, aunque la más resistente es la raza negra, se debe observar tanto en hombres como mujeres y se puede presentar a cualquier edad. Los alergenos responsables son varios metales, como el cromo y el níquel, sustancias químicas como los formaldehídos y sustancias orgánicas como las resinas sintéticas o las derivadas de la anilina. Etiopatogenia. La dermatitis por contacto puede ser causada por cualquier sustancia u objeto que esté en contacto directo con la piel. El mecanismo de producción es por un irritante primario o por sensibilización. En la dermatitis por contacto con irritante primario no hay sensibilidad previa, se origina por irritantes débiles o potentes o por factores mecánicos o físicos como el frío y el calor. Hay múltiples mecanismos que están involucrados en el desarrollo de la dermatitis de contacto irritante, los cuales son la interrupción de la barrera epidérmica, el daño de las membranas celulares de los queratinocitos, el efecto citotóxico sobre los queratinocitos, la liberación de citoquinas de los queratinocitos, la activación de la inmunidad innata. La interrupción de la barrera epidérmica por oclusión o irritantes químicos o físicos resulta en el aumento de la permeabilidad de la piel y la pérdida de agua transepidérmica y la reducción de un factor de hidratación natural que se considera el evento iniciador de la dermatitis por contacto irritante. La interrupción aguda de la barrera epidérmica induce la liberación de citoquinas preformadas, como la interleucina 1-alfa, la interleucina 1-beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. La interleucina 1-alfa y el factor de necrosis tumoral actúan como señales primarias para la liberación de las quimiosinas proinflamatorias que van a atraer las células mononucleares y polimorfonucleares al sitio de la lesión. La dermatitis por sensibilización o alérgica aparece en individuos con sensibilización previa y aquí vamos a encontrar dos fases, la fase de sensibilización y la fase de activación. La fase de sensibilización comienza con la exposición inicial al antígeno y puede comenzar en la infancia. Los antígenos de contacto suelen ser sustancias de bajo peso molecular que penetran la capa externa de la piel y son absorbidas por las células de Langerhans. Después de procesar el antígeno y migrar a los ganglios linfáticos regionales, las células de Langerhans van a presentar el antígeno a los linfocitos T. Estos linfocitos T específicos del antígeno experimentan una expansión clonal, creando un conjunto de células con memoria inmune que puede generar una respuesta inmune tras la reexposición al alergeno. Y en la fase de activación, los linfocitos T sensibilizados van a proliferar y liberar mediadores inflamatorios, produciendo una dermatitis localizada. La dermatitis resultante comienza de 12 a 24 horas después de la exposición al alergeno y alcanza su punto máximo entre 3 a 5 días y puede durar de 3 a 4 semanas si no se trata. La potencia del alergeno determina la cantidad de exposiciones necesarias para que este proceso ocurra. Un antígeno fuerte, como la hiedra venenosa, requiere solo una exposición, mientras que los antígenos más débiles requieren numerosas exposiciones durante semanas o incluso años. Y la sensibilidad por contacto puede durar varios meses o de por vida, tanto como las células efectores sean capaces de reconocer el apteno específico. Datos histopatológicos. Durante la etapa aguda, la epidermis muestra un edema intracelular y extracelular, esfangiosis y exocitosis mononuclear. En la dermis va a haber edema, infiltrado inflamatorio de eosinófilos y linfocitos y también vamos a encontrar vasodilatación. Y en las etapas subaguda y crónicas se van a observar hiperkeratosis y acantosis. Y cuando la dermatitis es por un irritante, puede haber necrosis epidérmica. En el cuadro clínico de la dermatitis por contacto vamos a observar tres tipos de lesiones, las cuales van a ser eritematosis vesiculosa, pruriginosa y en napa localizada.
Las vesículas van a ser la lesión principal de este tipo de eczema y están en relación con el eritema. Y no siempre son evidentes ya que el intenso prurito va a causar la ruptura de las vesículas, transformándolas en pequeñas costras o erosiones circulares. El prurito aparece desde el comienzo de la lesión de manera agresiva y el rascado modifica las lesiones rompiendo las vesículas e infectándolas. Y en la napa localizada es que el eczema agudo va a evolucionar en efecto en 4 fases, en la fase eritematosa, en la fase vesiculosa y en la fase quiciente y fase descamativa. La localización de las lesiones va a ser muy variada y se va a relacionar con el agente causal. Van a aparecer en el sitio de contacto con la sustancia, por lo que hay un franco predominio en partes expuestas, principalmente en las manos. También pueden depender que si están en la fase aguda, en la fase subaguda o en la fase crónica. En los casos agudos, como en la dermatitis por irritante primario, va a haber eritema, edema, vesículas, ampollas e incluso necrosis. Y más que prurito, hay ardor o sensación de quemadura. En la dermatitis crónica van a ocurrir liquenificaciones, escamas y costras hemáticas, y en algunos sitios como en las plantas van a aparecer hiperkeratosis y fisuras. Y en la dermatitis subaguda, se va a observar una combinación de lesiones entre agudas y crónicas. Dermatitis por irritante primario. La dermatitis por irritante primario se debe a la acción irritante directa de las sustancias desencadenantes que provocan una reacción inflamatoria en la piel sin que medien mecanismos inmunológicos. El nivel de irritación de una sustancia individual depende de sus propiedades químicas y la duración del contacto. Las altas concentraciones de la mayoría de los químicos son suficientes para inducir una reacción irritante en casi todos los individuos, mientras que los irritantes leves pueden inducir una respuesta inflamatoria solo en individuos susceptibles o después de un contacto repetido o prolongado. En la dermatitis con irritante primario vamos a tener irritantes químicos y irritantes físicos. Los irritantes químicos van a ser el agua, los detergentes y tensioactivos, los disolventes, los agentes oxidantes, los ácidos y las álcalis. El agua va a actuar como un agente citotóxico en la piel erosionada y en la piel intacta el contacto prolongado con el agua va a causar una inflamación del estrato córneo, alteración de los lípidos intercelulares y va a mejorar la permeabilidad de la piel y la susceptibilidad a los irritantes. Los detergentes y tensioactivos utilizados para la limpieza doméstica e industrial van a eliminar los lípidos y las sustancias higroscópicas del estrato córneo, van a desnaturalizar las proteínas y a dañar las membranas celulares. Los disolventes van a eliminar los lípidos y las sustancias higroscópicas van a dañar las membranas celulares y su capacidad irritante va a depender de su estructura química. Los disolventes aromáticos como el benceno o el tolueno van a ser irritantes más fuertes que los alcoholes o las cetonas. Los agentes oxidantes como el hipoclorito de sodio van a ser agentes citotóxicos y los ácidos fuertes como el ácido sulfúrico van a causar la coagulación de proteínas y la necrosis celular. Y la álcalis van a ser soluciones alcalinas que saponifican los lípidos de la superficie, van a disolver las sustancias que retienen el agua, rompen los enlaces cruzados de la queratina y causan inflamación de las células. El jabón, los refrescos, el amoníaco, los hidróxidos de potasio y el sodio y el cemento y la tiza son ejemplos de sustancias alcalinas. Entre los irritantes físicos vamos a encontrar las herramientas de metal, la madera, la fibra de vidrio, las plantas, el papel, el polvo y la tierra, y estos van a causar un microtrauma crónico o la fricción que van a dañar el estrato córneo, van a deteriorar la barrera cutánea y van a inducir a la liberación de citoquinas preformadas de los queratinocitos. Entre los tipos de dermatitis irritante vamos a encontrar la dermatitis de pañal y la dermatitis de piel seca, que la dermatitis de pañal va a ser la dermatitis de contacto irritante en los niños, suele ocurrir en superficies convexas de la piel que están en contacto directo con el pañal, como los glúteos, la parte inferior del abdomen, los genitales y la parte superior de los muslos. Aunque en la mayoría de los casos la dermatitis de pañal es una forma de dermatitis de contacto irritante, las erupciones en el área del pañal pueden representar exacerbaciones de enfermedades cutáneas más difusas, como la dermatitis seborreica o la dermatitis atópica, o pueden ser la manifestación de afecciones cutáneas no relacionadas que se manifiestan de manera coincidente en el área del pañal. Y la dermatitis de piel seca es
también llamada cerosis, la superficie de la piel aparece seca y agrietada, las áreas eritematosas a menudo aparecen dentro de las grietas superficiales. Las causas más comunes de la dermatitis de la piel seca en los niños influyen en el enjabonado frecuente de la piel, episodios frecuentes de mojado a seco, por ejemplo, lamer los labios, chuparse el dedo y jugar en el agua. La dermatitis alérgica es una reacción inflamatoria adquirida de la piel que requiere la absorción del antígeno de la superficie de la piel y el reclutamiento de los linfocitos específicos del antígeno previamente sensibilizados de la piel. Entre los tipos de dermatitis alérgica vamos a encontrar a la dermatitis de contacto debido a metales, dermatitis debido a gomas, dermatitis debido a perfumes y cosméticos y dermatitis de contacto debido a medicamentos. La dermatitis de contacto debido a metales la vamos a encontrar generalmente en el sexo femenino, es producida por el níquel y el cobalto y por materiales habitualmente constituyentes de las joyas que no son de oro y de plata. La dermatitis debido a gomas la vamos a encontrar frecuentemente en las manos debido a los guantes y el eczema se va a localizar al dorso de la mano y alrededor de la muñeca. En los pies, por las suelas de los zapatos, la reacción va a aparecer en las plantas y en la cintura por los elásticos presentes en la ropa interior y en el pecho por elásticos presentes en sujetadores. También la vamos a encontrar en la cara por los gorros de baño o por tubos de buceo y este tipo de dermatitis es fácil de reconocer debido a la distribución de la erupción correspondiente a la forma de la prenda. Dermatitis debida a perfumes y cosméticos. Los alergenos más comunes son los perfumes y artículos perfumados, la anolina, conservantes en cremas, desodorantes, esmalte de uñas, tintes de pelo y filtros solares. Dermatitis de contacto debido a medicamentos. Se van a presentar eczemas y úlceras varicosas debido a antibióticos y la anolina. En los ojos se van a presentar trastornos oftalmológicos y de autosensibilización que van a ser ocasionados por gotas oculares de cloranfenicol y en los oídos se van a presentar otitis externas causadas por los antibióticos. El diagnóstico se basa en una historia clínica adecuada. Son importantes el sexo, la edad, la profesión, así como los materiales y productos que se manipulen, los hábitos de trabajo y condiciones de higiene, así como datos de atopía o psoriasis. También merecen atención las aficiones, los objetos personales como llaves, prendas de vestir, sustancias de uso doméstico, así como tratamientos locales anteriores o utilización de medicamentos o remedios caseros. El test epicutáneo va a consistir en utilizar un producto tópico, el cual para probar su efectividad es puesto sobre una pastilla de celulosa. Esta pastilla es recubierta de una hoja aislante y todo es fijado sobre la espalda del paciente por intermedio de una banda adhesiva y es dejada actuar durante 48 horas. Las sustancias a probar tienen una concentración precisa que corresponde a la concentración más elevada, no irritante. Los excipientes utilizados son los más neutros posibles, como el agua, la vaselina, el aceite y la acetona, y la lectura de las pruebas se hace regularmente luego de 48 horas. Y la respuesta cutánea se reproduce en las lesiones elementales del eczema, que son la vesícula, el eritema y el edema, y el conteo se hace en cruces. El tratamiento no farmacológico va a consistir en la evitación de las sustancias u objetos causales y es necesario darle una explicación amplia al paciente respecto a la naturaleza de la enfermedad para que no sea recidivante. Y el tratamiento farmacológico va a depender del estado evolutivo. En la etapa aguda va a constar de fomentos fríos como subcetato de plomo a partes iguales con agua destilada o fomentos con solución de buro o pomadas inertes con óxido de zinc y talco. En los casos crónicos deben usarse pomadas o cremas lubricantes inertes, linimento de óleo calcáreo o algún aceite y en lesiones muy liquenificadas son útiles las pomadas con alquitrán de hulla al 1 o 2% y evitar la exposición a la luz solar. Se usan glucocorticoides también por un tiempo muy breve en la dermatitis por contacto con irritante primario y para el prurito se pueden utilizar antihistamínicos. También como tratamiento vamos a utilizar a los corticosteroides tópicos, que su tratamiento va a depender de la gravedad y de la ubicación.
Para la dermatitis aguda, severa o crónica con engrosamiento de la piel y que no va a involucrar la cara o las áreas de flexión, se van a utilizar corticosteroides tópicos de alta potencia como el propionato de clobetasol y este se va a administrar durante 1 o 2 veces al día por 2 a 4 semanas. En las formas más leves que no involucran la cara o las áreas de flexión se van a utilizar corticosteroides de alta potencia como el dipropionato de betametasona y este también se va a aplicar de 1 a 2 veces al día durante 2 a 4 semanas. Y para la aguda o crónica que va a afectar la cara o las áreas de flexión, se van a sugerir corticosteroides tópicos de potencia media o de potencia baja y estos se van a aplicar también de 1 a 2 veces al día durante 1 a 2 semanas. También vamos a utilizar inhibidores tópicos de la calcineuria como el tacrolimus o el pimecrolimus tópicos y estos pueden ser una alternativa de los corticosteroides para el tratamiento de la dermatitis crónica. A estos inhibidores tópicos de la calcineuria los vamos a utilizar cuando el paciente es resistente a los corticosteroides o también porque la dermatitis que el paciente tiene es inducida por los corticosteroides. También vamos a utilizar agentes inmunosupresores sistémicos como la azatioprima, el micofenolato mofetilo y la ciclosporina y este se los utiliza en la fotodermatitis que es imposible evitar a los alergenos. Y otro tratamiento también que vamos a utilizar es la fototerapia, que esta es una opción terapéutica en pacientes que no van a responder a los corticosteroides tópicos u orales. Gracias.